Javier, David. estás caminando a través de un bosque, entrando a las partes oscuras del mismo mientras escuchas el ruido de los animales a tu alrededor. Estos cesan inmediatamente tan pronto das unos cuantos pasos en el bosque oscuro. Revisa Discord, te acabo de mandar tus stat blocks. Ok, ya lo tengo. Entrando en este bosque, un bosque que tú sabes que es peligroso, pero has venido aquí a cazar a una bestia, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero que haría sería buscar huellas o algún indicio de que ha estado por aquí, de que estoy en el lugar correcto, de que no me va a sorprender y no voy a ser cazado. Muy bien, puedes hacer una tirada de investigación o supervivencia. Ok, mi supervivencia sí es alta, entonces. Ese es un 24 total. Un 24 total. En un 24 tú encuentras varios rastros de huellas, pero hay unos que parecen más extraños que los otros. No parecen ser los pasos de ningún animal cuadrúpedo que tú conozcas, parece más como una especie de mezcla extraña entre un oso o un troll, como una huella que se expande desde la base hasta arriba y parece que tiene como unas garras más grandes o dedos más grandes. Encuentras solo 2 huellas que te guían hacia la profundidad del bosque donde el camino se desvía. Ok, muy bien, entonces no tengo un inicio claro de hacia dónde va. No, solamente que va a la profundidad. Ok, entonces voy a sacar mi arco para tenerlo listo, con una flecha, y vamos a buscar caminar en esa dirección de manera sigilosa. Muy bien, haz una tirada de sigilo con ventaja. Ese es un 20 natural, entonces no sirve nada tirar del otro, pero es un 3. Y no tengo competencia en eso, entonces nada más le agregamos destreza. 24 total. 24 en total, con un 20 natural. Tú eres otra bestia en este bosque. Tú sabes perfectamente por dónde moverte y cómo caminar para que ni las ramas que están en el suelo, ni las hojas craqueen ni hagan ruidos. Mientras tú avanzas a través del bosque oscuro y la luz del día empieza a desaparecer, entrando a este bosque negro tan frondoso que entre las ramas apenas alcanzan a entrar unos pequeños rayos de luz, por fin tú escuchas algo, como una respiración, como un leve gruñido. Y no sientes miedo porque sabes que esto es lo que venías buscando, pero tampoco te sientes seguro porque no sabes de dónde viene. ¿Tienes visión nocturna? No. La luz en este lugar es tan poca que te cuesta ver entre los árboles y más allá de unos 60, 80 pies. Haz una tirada de percepción si eres tan amable. Sí. Ok. 13 para 19 total. Muy bien. Escuchas a la criatura 2 árboles más hacia tu izquierda mientras estás caminando por esta oscuridad. Okay. Parece que la criatura no te ha notado. La escucho, no la veo. La escuchas, no la ves. Okay. Los árboles son grandes y gruesos y no te permiten ver a menos que te asomes. Eso va a ser un problema. Ok, entonces esta es mi oportunidad. Necesito un turno de ventaja. Entonces voy a actuar rápido. Voy a en ese momento usar Nature's Veil como acción bonus para hacerme invisible y acercarme en esa dirección, preparando con mi arco 2 disparos en el momento que alcance a ver algo. O sea, probablemente vea movimiento más que una figura real y detalle, pero vamos a intentar hacer 2 disparos rápidos antes de que se dé cuenta que estoy aquí. Tú vas escabullándote entre estos árboles, intentas observar y lo que ves, lo primero que notas son los ojos. Tienen esta propiedad de los ojos que pueden ver en la oscuridad y que brillan a cualquier pequeño reflejo de luz, y todavía hay unos pequeños rastros de luz que pueden cruzar a través de las ramas y las hojas a través del bosque, y tú notas el brillo de estos 2 ojos brillantes, grandes como 2 platos. Son tan grandes que tú crees que no podrías tomarlo con tus manos, y después lo que notas es el olor a
sangre o carne abierta mientras esta bestia, que no alcanzas todavía a dilucidar bien, está comiendo como... comiendo otro animal, probablemente un oso, en el suelo del bosque. Tú tienes estas 2 flechas preparadas, ¿las quieres disparar? Sí. Muy bien, haz una tirada de ataque y tira iniciativa. Ok. Iniciativa es 16. Excelente, vas tú primero, haz tus 2 tiradas de ataque, tienes ventaja porque es una sorpresa. Ok, y no tengo desventaja por la oscuridad. Entonces es plano. Muchas gracias. Entonces, plano. 17 más 9 son 26 para pegar el primero. Pega, definitivamente. Y 27 para pegar el segundo. Ok, entonces, aquí no le tengo miedo. 1 de 8 más 4, esto es un 1. 5 puntos de daño del primero. Ok, tú. Con 6 más 4, 10 puntos de daño del segundo. Y me gustaría agregarle Ensnaring Strike. Ese es cuando golpeo, ¿verdad? Sí. O ese era antes, no me acuerdo, pero Ensnaring Strike. Excelente, entonces tiene que ser una tirada de salvación de fuerza. Mi DC es 14. Y tiene ventaja si es grande o más grande. Justo pasa. Okay. Entonces tú disparas estas 2 flechas. Se clavan en su piel y tú escuchas como si fuese una madera romperse. La criatura va a hacer una tirada de percepción para detectarte porque en este momento estás protegido por la naturaleza. Es un 1 natural, no sabe dónde estás, entonces va a empezar a hacer ataques a lo loco alrededor, pensando que una criatura está intentando morderla. Tú notas que golpea un árbol y el árbol cae por completo y deja pasar la luz. Tú notas esta bestia como una especie de criatura ancestral cubierta de escamas y plumas, una piel tan gruesa como la roca, una especie de quimera o dinosaurio hecha de roca negra, gris y unas cuantas plumas plateadas, sus fauces llenas de sangre, una nariz grande que termina como en una especie de roca aguda como el cuerno de un rinoceronte. A través de esta luz tú lo notas desesperado, con el cuerpo de un oso abierto que él estaba comiendo. Está buscándote y una vez que te detecta te va a cazar. Hola, bienvenidos a Aventura Continua. Este es nuestro capítulo número 7, si no estoy mal. Sí, claro, ¿Sí, no? Tal vez. Creo 7, que sí. 8. No, 7, porque... 7. Ajá. 7, el número de la buena suerte. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Javier? De por qué no puedo seguir jugando contra esta criatura. Bueno, yo soy Javier Morones, mi compañero David Palacios y yo vamos a hablar de D&D en la actualidad. D&D en 2026, el estado actual de Dungeons and Dragons y por qué todo el mundo debería jugarlo. ¿Estás bien? Te escucho conmocionado. Me acabas de pintar una imagen de una criatura enorme y ahora que estamos alejándonos de esa escena, me preocupa mi Ranger. Quiero que sobreviva. Yo también quiero que sobreviva tu Ranger. ¿Quién sabe? Quizá lo descubramos en el capítulo 14. Diablos. Pues bienvenido, Dave. Qué padre de reunirnos otra vez. Digo, ya son varios episodios, gracias a Dios por la oportunidad de seguir haciendo este podcast. Así que vamos a platicar de Dungeons and Dragons, principalmente. Obviamente vamos a tocar por ahí algunos otros juegos de rol, pero digo, obviamente, como lo dijimos en el primer episodio, tú y yo nos conocimos jugando a Dungeons and Dragons, entonces sigue siendo como nuestra base de muchas cosas y nuestro punto de comparación. ¡Ey! Y, o sea, lo pensé como, qué mejor manera de comenzar a hablar de Calabozos y Dragones que mostrando una pequeña aventura, ¿no? Al menos un pequeño fragmento de aventura, sobre todo ahora que vamos a hablar acerca del estado actual del juego. Algo muy importante que creo que ha metido a mucha gente en el hobby son los live plays, ¿no? Escuchar y ver a otra gente jugar el juego. Es algo que no se podía hacer antes cuando comenzó esto y
la experiencia del juego solamente se compartía de boca en boca y a través de lo que compartían las tiendas que tenían el juego. Ujú. No había live plays, nunca se les había ocurrido, pienso, el que esto podía ser algo que podía entretener a otras personas cuando comenzó. Este juego comenzó, corrígeme si me equivoco, pero como una versión alterna, una versión distinta o una extensión de los juegos de guerra. Ujú. Sí, y en algún momento me acuerdo mucho que en un episodio dijimos eso de que el primer juego de rol, y aunque no tenemos ahorita ciencia cierta si sí o no, y probablemente lo debimos haber investigado, sí tenemos ese dato donde, bueno, empezó a partir de los juegos de guerra anteriores, muchísimo más tácticos, muchísimo más estratégicos, que nada más era el tener como un ejército o una persona para pelear con otros, y era únicamente guerra. Y nace creado por Gary Gygax y Dave Arneson, con la idea de, bueno, vamos a meterle fantasía para que ya se pueda contar una historia. Según una muy rápida búsqueda en Google, no sé si esto agregarlo al podcast o no, pero which one was the first role-playing game? Dungeons and Dragons. Ok. Entonces, confirmado por Google. Excelente. Y Entonces bueno, no estábamos tan mal. Improv. Improv, muy bien. Nace en ese entonces como la idea de meterle historia a los juegos de guerra, pero realmente solo fue darle unas cuantas herramientas a un Dungeon Master para poder guiar a personas a través de escenarios específicos. Cabe aclarar que en ese entonces no había realmente reglas. Era como una serie de guías burdas y se le daba muchísimo peso al Dungeon Master para ser el árbitro final de qué es lo que está sucediendo. Nada como lo que tenemos ahorita, porque conforme fueron pasando los años, D&D ha ido evolucionando. Y una de las primeras evoluciones, después de que se empezó a volver popular, entre comillas, porque nada comparado con lo que está sucediendo ahorita, una de las primeras cambios fue el establecer reglas muchísimo más específicas para darle al jugador gran parte de la responsabilidad de lo que su personaje podía hacer y dejar que el Dungeon Master se encargara del resto del mundo. Conste, para que quede bien en claro para todos los que escuchan, eso se llama agencia, se les dice agencia de personaje. Uh-huh. El tener tu capacidad para decidir qué es lo que tú haces y lo que puedes hacer con base a tus habilidades que no interrumpan el flujo de la historia creado por el Dungeon Master. Uh-huh. Entonces, aquí estamos hablando de la época de los 80s, cuando sale Advanced D&D, de la primera edición y la segunda edición, que para los que han visto Stranger Things, es básicamente la época en la que sucede esa historia. O sea, lo que juegan ellos muy probablemente sea primera edición. Puede que sí. Creo que no están jugando Advance, definitivamente. Entonces, ellos juegan D&D y están jugando en Forgotten Realms. Entonces, ya existe este mundo creado para poder, ahora sí que, tener una historia dentro de él. Y ya hay guías acerca de eso. Entonces, en ese momento, el juego se volvió un poco más complejo porque ya tenía que tú como personaje o tú como jugador tenías la información de tu personaje y ya tenías muchísimas más cosas de qué preocuparte. Entonces, se vuelve más complejo y empieza a haber más reglas. Pero todas estas son poco consistentes. Es entonces cuando llega la tercera edición. Que para los que han escuchado el podcast, mi primer exposición a D&D fue con la versión 3.5. Entonces yo sí llegué a jugar un poco de 3.5, pero mi experiencia más profunda con los sistemas de 3.5 es a través de los videojuegos. Si alguien ha jugado Neverwinter Nights y Neverwinter Nights 2, el sistema de Neverwinter Nights está basado justamente en las reglas de 3.5. ¿Me estás diciendo que ya había juegos de D&D antes de Baldur's Gate? ¿Jugaste Neverwinter Nights? No, claro que no lo jugué. Yo tenía, ¿cuánto? ¿3 años? Bueno, pero Good Old Games, no te acabes. Ya existe manera de jugar esos juegos aún en la época normal. Bueno, sí es cierto. En la época actual. Mi culpa, perdón, es mi culpa no haberlo jugado y no tener tiempo para hacerlo.
Entonces, yo creo que muchas personas, bueno, no sé si muchas personas, pero las personas que han llegado a jugar esos juegos, técnicamente han jugado 3.5, porque fue en ese entonces donde se hizo el primer SRD, que era una manera como de tener las reglas básicas, más básicas de Dungeons and Dragons, disponibles para que la gente pudiera integrarlo a sus sistemas. De hecho, uno de los juegos más queridos en la historia de los videojuegos es Star Wars Knights of the Old Republic, también conocido como KOTOR, Ajá. está basado en el SRD. Aunque es Star Wars y aunque se crean sus propias clases, la manera en que funciona, cómo hace sus ataques, cómo aplicas las habilidades, cómo eliges tus atributos, está basada en el SRD de 3.5. Por cierto, para los que no lo sepan, que probablemente no, SRD significa System Reference Document, es el documento de referencia del sistema. Los juegos de D&D como tal, o la mayoría de los juegos de rol en este momento, se les conoce como sistemas de juego, más que como reglas de juego. Se les llama sistemas porque la mayoría de las reglas son flexibles, pero tienen una esquematización hecha para el juego fluido. Quiere decir que si sigues todas estas reglas, ellos no pueden garantizarte que todo va a salir bien, pero va a hacer que el juego siga de una manera lógica y plausible dentro de la misma creación que se está creando dentro del juego. Y el SRD o el sistema de documento de referencia de los sistemas de juego como tal, como pueden ser no solamente D&D, sino otros que existen, Daggerheart, Kids of Mike's o demás, suelen estar abiertos en internet, la mayoría, para que todo el mundo pueda jugarlo sin necesidad de adquirir los documentos oficiales. ¿Cuál es el detalle? Que el sistema de documento de referencia de la mayoría de los juegos no está completo, es solamente como las guías base, no te enseñan a jugar el juego, sino solamente te dicen paso A, paso B y paso C. Entonces, estando esto disponible y público, la gente puede integrarlo a sus videojuegos, puede agarrarlo para crear sus propios juegos de rol basados en ese sistema, y de ahí empiezan a salir tantas cosas que usan Dungeons and Dragons. Entonces se empieza a permear en muchísimos otros aspectos. Y ya con más gente jugando, se dan cuenta de que 3.5 cometió el error, vamos a decirlo entre comillas, aunque mucha gente defiende que esta es la mejor edición de Dungeons and Dragons. El error entre comillas de que se volvió muy, muy pesado. O sea, la diferencia entre otras versiones es que ahí, por ejemplo, cada que subes de nivel, tienes que elegir una cierta cantidad de puntos a asignarlos en ciertas habilidades. Y dependiendo si tu clase es competente con esas habilidades, entonces te cuesta un punto aumentarle un nivel o 2 puntos aumentarle un nivel. Entonces tienes que elegir exactamente en qué es complicado porque podías especializarte mucho, pero tenías que estar tomando muchísimas decisiones de optimización constantemente. Es en esta época donde empiezan los builds, donde empieza ya gente a matemáticamente establecer cuál es la mejor manera de, entre comillas, jugar ciertos personajes, ciertas clases, y todo se vuelve más intenso. Entonces, viene la cuarta edición, en el 2008, donde intentan corregir eso, pero se va al extremo opuesto. Y entonces regresa mucho, se acerca muchísimo más a los inicios, donde es un juego táctico de mesa, tienes tus roles claros, tus poderes claros, pero la opinión de la gente o la razón por la que tanta gente cree que esta versión fue peor, se aleja mucho de la narrativa, del permitirle crear una historia a los jugadores. Entonces, aunque D&D nació a partir de los juegos de guerra, lo atractivo de D&D era que se alejaba de eso a través de crear una narrativa fantástica. Al hecho de que D&D básicamente decidió lo que era la fantasía para muchísimas personas. D&D decidió lo que era la fantasía para muchas personas, tanto que había gente que basaba novelas completas, y estoy hablando porque tengo como 3 en casa, en los mundos de D&D, y no estoy hablando solamente de Dragonlance, antes que El Señor de los Anillos, que fue como el parteaguas de la mítica legendaria como tal como la conocemos hoy en día. Había más durante los 90s y inicios de los... No es cierto, durante los 90s e inicios de los 2000, sí es cierto, hubo más novelas escritas basadas en el mundo de D&D que basadas en El Señor de los Anillos tradicionalmente. Wow. Cosa que es impresionantemente una influencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Solamente quería apuntar eso porque es como me parece un buen dato. Uh-huh.
Y entonces llega quinta edición. Quinta edición salió en el 2014 con la intención de arreglar los problemas de la cuarta edición, que es básicamente donde estamos parados hoy, porque el punto de quinta edición era ese punto medio, ese compromiso entre sí sigue siendo un juego táctico, sí hay estrategia, pero el enfoque está en permitir una narrativa, en permitir una historia. De hecho, en quinta edición fue cuando Dave y yo realmente empezamos a jugar. Le estaba diciendo antes de empezar a grabar a Javier que somos hijos de quinta edición. Probablemente tú no tanto, a lo mejor tú eres ahí como medio bastardo de quinta edición porque comenzaste con tercera. Perdón. Pero yo conocí D&D con quinta edición. Ujú. Literalmente. Y ni siquiera lo conocí de una manera de que, voy a ir a jugar a una tienda a conocer este juego del que alguna vez escuché hablar. Sino lo conocí con gente jugando en el live play. Ajá. Cosa que es muy loco si te pones a pensarlo, conociendo toda la historia de D&D. Correcto, porque nunca, yo creo que Gary Gygax nunca se habría imaginado que vería a D&D grabado y publicado a las masas, ¿sabes? Entonces, es impresionante. Ya con quinta edición, cambiamos a un sistema en el que quitamos todos los modificadores infinitos que había antes y se redujo a un sistema de ventaja, desventaja, de Sí. manera en que se vuelve muchísimo más sencillo, mucho más accesible. Entonces, ahorita estamos viviendo una época en el 2026 donde hace 2 años, en el 2024, Wizards of the Coast, los creadores de Dungeons and Dragons, decidieron ajustar esa quinta edición y sacar unos nuevos manuales de algo que no es una nueva edición, entre comillas, pero sí revisitaron muchísimas más reglas para crear una edición que en teoría es todavía más accesible que la quinta edición. Lo hicieron de manera en que sí puedes jugar esta edición, pero también es compatible con la anterior. Entonces, no es nueva, pero es moderna. Uh-huh. Se le conoce como quinta edición 2024 o D&D 2024, pero también mucho el mundo le dice 5.5. Uh-huh. Y hay como mucha controversia entre si era necesario, si no era necesario. Algunos dicen que sí, porque hay cosas que están muy padres. Otros dicen que no, porque realmente no aportaron sustancialmente mucho. Pero yo pienso que sí. Entre más juego, más pienso que sí. Entonces, ahorita hay mucho, tal como cuando empezó cuarta edición, ahorita hay mucha controversia entre si quinta edición 5.5 es mejor 2024 que 2014. ¿Tú qué piensas antes de seguir hablando acerca de la historia de D&D? Mira, a mí me encanta que en la historia de D&D nos damos cuenta de que D&D no es un juego. Eso ha estado cambiando a lo largo de toda su vida. Y me encanta porque sí, obviamente es una industria, obviamente viene de una compañía, obviamente tiene el objetivo de vender cosas. Pero nace de un proyecto apasionado de una persona que le gusta esto. Y creo que nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo se ha rediseñado para ser más accesible, para que más gente pueda experimentar eso. Entonces, yo, por ejemplo, que jugué 3.5 y sí me acuerdo de algunas cosas, probablemente no volvería a jugar 3.5 después de haber jugado quinta edición, porque se me hace muy, muy complejo. Y hay cosas que extraño de 3.5. En 3.5 había unas cosas que se llaman las clases de prestigio, que era genial, porque había estas básicamente eran clases que no podías seleccionar a nivel 1. Tenías que cumplir con una serie de requisitos y una vez que cumplías con esos requisitos podías multiclasear a esta clase. Pero tenía una de las habilidades más impresionantes en el juego. Era una inversión de clases, o sea, de niveles en otras clases, de recursos, de habilidades para decir, sí, bueno, yo llego a este punto. Algunas de esas clases ahora se trajeron a quinta edición y ya puedes elegirlas normalmente y no tienes esos requisitos, como el Blade Singer, el Arcane Archer,
ese tipo de clases donde en ese entonces era, bueno, tienes que tener ciertos niveles de fighter, tener cierta competencia con algunas armas, tener cierta cantidad de magia, haber invertido tantos puntos en estas habilidades, entonces puedes convertirte en un Arcane Archer. Sí, se siente mucho más como un videojuego complejo, así como lo mencionas. No, no videojuego complejo, como estos videojuegos que tienen como una rama de habilidades muy amplia Ujú. y tienes que irte por ciertos caminos para alcanzar estos benchmarks. Ujú. Y es que eso era, entonces, por eso me gusta mucho el decir, sigue cambiando, y yo que jugué 3.5 me gustó, y me dejó lo suficientemente enganchado para regresar y buscarlo. Y después, por cuestiones del destino, dejé de jugarlo, pero sí era algo que me atrajo en su momento. Entonces, no voy a decir que 3.5 era mala, pero ahorita no regresaría a 3.5. Entonces, yo creo que estamos en un punto donde pues, nos damos cuenta de que D&D sigue cambiando y probablemente no deje de cambiar, pero me doy cuenta de que constantemente se ha vuelto más accesible. Ahorita probablemente nos demos cuenta que tal vez la nueva edición se volvió demasiado accesible o tal vez erró por intentar volverse más accesible y esperaremos a una siguiente edición donde corrijan eso. Y no estoy seguro que lleguemos a un punto donde D&D se vuelva perfecto o el juego perfecto, pero sí creo que ha ido mejorando a lo largo de los años. ¿Tú crees que 2024 es muy accesible? Yo creo que 2024 es muy accesible y mucho más accesible que 2014. Tienes que hacer menos tiradas de dados, eso sí, que de 20. O sea, tienes que tirar más de 20 que antes. En lugar de otras combinaciones de dados. ¿Estoy incorrecto? Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que 2024 lo que hizo fue, que es una de las cosas más importantes, corregir los libros. Porque el detalle con D&D es que es un juego muy complejo. Entonces, tienes que leerte. Son literalmente libros gigantes que tienes que leer antes de jugar. Y la Ujú. ventaja de 2024 es que hizo que los libros fueran mucho más sencillos de leer y de entender. En 2014 todavía era primero tedioso, segundo complejo y muy confuso. O sea, no te explicaba muchas cosas, por lo menos el Player's Handbook, de cómo Ujú. funciona, de cómo hacer. Y en la Dungeon Master Guide también era un despapalle que estaba hecha con los pies, como retazos de notas acomodadas encima de la otra. Y ahora el Dungeon Master Guide de 2024 está mucho mejor estructurado, o sea, ayuda bastante más a leerlo y entenderlo. Ujú. El manual de monstruos sigue igual. Pienso que los monstruos están un poquito menos bufeados que antes. No es cierto. Pienso que los monstruos podrían estar más bufeados, porque uno de los grandes problemas que ha tenido quinta edición y que creo que en 2024 no logró corregirse, es que los personajes empiezan a ser muy fuertes, inclusive desde nivel 1. Ujú. Cosa que no está nada mal, es decir, uno entra a este juego, a este sistema, como queriendo jugar ser un héroe, ¿no? Y la cuestión es que a nivel 1, si bien si estás por encima del promedio commoner, o sea, de la gente promedio siendo un aventurero, no necesariamente eres un héroe. Ujú. Y mucha gente va con la idea de que, oh, ya soy el héroe de mi clan, o esto o aquello. Cosa que está bien. El detalle es que cuando y si tienes buenas tiradas de dados o si el Game Master no te guía lo suficientemente bien, puede parecer que de verdad eres un héroe a nivel 1, haciendo Ujú. bastantes hazañas y dado que se ha dado prioridad también por los life plays de que el 20 natural es un crítico automático, inclusive tiradas de habilidad cuando las reglas dicen que no es cierto, permite muchas hazañas que Ujú. dentro del sistema de juego o el sistema de referencia de documentos no debería hacerse. Am, Digo, y ahorita que estamos platicando de la diferencia entre las diferentes ediciones, ahorita que estamos en quinta edición, una de las cosas que es objetivamente real es que es muchísimo más difícil matar a un personaje.
como Dungeon Master, que se te muera un personaje es mucho más difícil. Sí. En las primeras ediciones, la muerte era el pan de cada día. Tenías personaje tras personaje tras personaje. Y obviamente por lo mismo no le metías. No te. Invest. No te comprometías tanto o no te aferrabas tanto al personaje. Uh-huh. Entonces, a lo largo del tiempo, cada vez es más difícil que un personaje muera dentro de la campaña. Ahorita, digo, ya vemos una época en donde la gente le invierte muchísimo a crear su personaje y le invierte muchísimo a crear su historia. Y mucha gente le invierte tanto que compra su mini, que manda a hacer arte de sus personajes. Uh-huh. Y claro, con la idea de que no quiero que se muera. Entonces, hoy en día hay ese punto en el que nos estamos enfocando más en crear una historia fantástica. Queremos que esos personajes sobrevivan y vivan y crezcan. Y es algo que es muy diferente de versiones anteriores. Entonces, ponle tú que tal vez no sean los personajes heroicos que esperamos ver a personajes de alto nivel. Pero aún así son muchísimo más resistentes. Hay muchas más opciones de sanación que antes. Es decir, no es broma, pero antes, si no había un clérigo en la mesa, Uh-huh. se mueren. ¿Sí? Hoy en día tú puedes jugar 4 bardos y todo está bien. O 4 bárbaros y todo está bien. Porque los personajes tienen mucha oportunidad de sanarse de distintas maneras, no solamente mágicas. Es decir, puedes recuperar hit points si te enojas de pronto. Creo que hay un bárbaro que puede hacer eso. El Ranger tiene capacidad de lanzar Cure Wounds. Los Wizards, si tomas el feed del background de acólito al inicio de ahora en 2024, puedes elegir un hechizo de sanación, por ejemplo, de la lista de cantrips de clérigo. Entonces, todos los personajes tienen oportunidad de sanarse mágicamente, cosa que antes no era posible. Es mucho más complicado matar a los jugadores por esa razón. Personajes. Sí, ¿qué dije? Jugadores. Es ilegal matar jugadores. Pero el detalle es que sí vuelve el juego mucho más complejo para matar a los jugadores, pero también permite que Primero, nosotros como DMs no queremos matar a los personajes, no siempre. La idea no Por es... lo menos tú y yo como DMs. Conocemos a DMs que sí tienen eso, pero tú y yo que nos gusta la historia que se crea a través de un personaje que sigue vivo, preferimos que siga vivo. Exactamente. Pero también entiendo la necesidad de que la historia de pronto mate a alguno de ellos, por así decirlo, ¿no? Y la cosa es que hacerlo es mucho más complejo obviamente los jugadores van a hacer todo lo posible porque esto no suceda. Y cuando sucede, es una sorpresa para todos, inclusive a veces también para el Dungeon Master, ¿no? No es que nosotros lo planeemos, usualmente no lo hacemos, pero también uno, como desde este lado, dice, quiero ponerles un reto a mis jugadores, y si mis jugadores no sienten que están en peligro real, el reto no existe, entonces siempre están venciendo y eso no es lo normal para una historia de cualquier tipo. Ustedes pueden ver en El Señor de los Anillos secuestran a Merry y a Pippin y muere Boromir. En Harry Potter hay bastantes personajes que mueren a través de los libros. En el cuarto libro está Cedric que fallece, bueno, no fallece, lo matan, y demás. Entonces crear ese tipo de emociones en las historias es mucho más complejo. Porque la muerte se deja de sentir como un problema. Pero también está bien, porque al final de cuentas estamos reuniéndonos para hacer un juego. No estamos realmente contando una historia como, por ejemplo, y aquí es donde me gustaría entrar ya con este tema, como en las series de D&D que nosotros vemos, los streams o los podcasts. Ahí, uno como espectador, y haciendo un pequeño paréntesis, yo conocí D&D por Dropout TV. Ya lo he mencionado antes, viendo a Brennan Lee Mulligan jugar en unos cuantos sketches. Después entré a Dropout TV, conocí que existía como tal la improvisación grabada, en Estados Unidos por lo menos, y después descubrí el juego de D&D. Y la primera campaña que vi fue The Seven, una campaña con puras mujeres y Brennan Lee Mulligan como DM.
Y ahí comprendí el juego. Bueno, no lo comprendí, de hecho no entendía lo que estaba viendo. Eh, pero ahí conocí el juego. Y de a poco en poco empecé a entender que la muerte en estos streams, en estas series, puede ser un fenómeno real. O el peligro que estaban viviendo los personajes eran fenómenos reales para las actuaciones que estaban ellos proponiendo. Los retos eran visibles. Y mucho más cuando salté de ver solamente College Humor o Dimension 20 a pasarme a ver Critical Role. La cuestión con D&D en quinta edición es que ha permitido, debido a la apertura del juego, la sencillez del sistema, a que pueda ser grabado y transmitido a través de podcast y a través del video. Y entonces entramos en esta época donde D&D deja de ser el juego que se juega en casa a ser este fenómeno masivo que ahorita incluso se pone en cines. ¿Mm? En cines. ¿Es cierto? O sea, ahorita ya hay gente yendo a salas de cine a ver a un grupo de personas jugar Dungeons and Dragons. Para mí eso es... Me rompe la mente pensar en ese tipo de cosas. Y para muchas personas ya es normal. No solamente a cines, Javier. No sé si supiste, pero el año pasado, Dimension 20, hablando de, llenaron un estadio con ¿sí? más de 30,000 personas. Creo que 30,000 o 20,000, algo con miles. Un estadio en Nueva York, cuyo nombre no recuerdo, lo llenaron completo. ¡Qué O sea, Ajá, o sea, ya deja de ser te digo, el fenómeno de un juego que se juega en casa, a hacer esta cosa masiva. Obviamente, eso trae sus propios problemas, trae sus propias complicaciones y son buenos problemas. Qué padre que el juego sea tan amplio, qué padre que esté llegando a tantas personas. Problema es que surgen cosas como el efecto Mercer, the Mercer Effect, que es esta idea de cuántas personas como tú y yo experimentaron Dungeons and Dragons primero a través de streams, a través de live plays grabados, y luego se sienta a una mesa con la expectativa irreal de que van a jugar exactamente igual que lo que vieron en el stream. Entonces, yo voy a decir, afortunadamente, yo entendí que pues, no podíamos recrear exactamente lo que estaba sucediendo ahí, entonces no creo haber tenido ese problema, pero sé que es un problema real, que mucha gente espera que todos los Dungeon Masters estén al nivel de Ron Wall, de Brennan y Mulligan, de Aria Iyengar, de Matt Mercer, que fue la primera persona, o sea, el término de Mercer Effect salió por, voy a decir culpa, pero gracias a Matt Mercer. Que alguien decía, bueno, mis personajes quieren jugar porque vieron Critical Role, pero no soy Matt Mercer. Y no se sienten felices porque no estamos jugando Critical Role. Aparte, como tal de Mercer Effect, lo pueden encontrar en internet así como el efecto Mercer. No solo crea expectativas para los jugadores sobre los Dungeon Masters, sino de los Dungeon Masters hacia los jugadores y la experiencia en mesa. Entonces, es afortunado, yo creo que es un efecto afortunado, que es como que nosotros estamos esperando sentir y vivir y tener una historia tan compleja y conmovedora y divertida como los actual live plays. Pero el hecho de que existan estos shows como The Adventure Zone o más recientemente Tales of Wood Creek han permitido también que el ser Dungeon Master, el poner mesas en convenciones, en casas de manera privada, online y en tiendas, se haya convertido, a lo mejor no en un trabajo para muchas personas, pero para otros sí, ha permitido que sea una profesión real, como alguien que se dedica a narrar historias y alguien que se dedica, y gente que consume el producto. Por supuesto, esto viene con sus propias tensiones, ¿no? Es decir, hay gente que viene, muchos Dungeon Masters, que solamente juegan todavía tercera edición o Advanced D&D y que
y las expectativas de jugadores nuevos que están esperando un juego mucho más narrativo, que es o mucho más cercano a una historia que se cuenta de manera conjunta y no un juego tan táctico. O Ujú. el problema de old school versus new school. Pues mira, yo creo que es un efecto natural. D&D ahorita tiene el mayor alcance que ha tenido en toda su historia. Hoy en día más gente lo conoce y más gente los juega que antes. Y ni siquiera es un punto de comparación, es demasiada la gente. Entonces ya hay tantas personas que obviamente va a haber muchas ideas y opiniones contrarias. Entonces, ahorita estamos en un punto en el que sí, tenemos gente que ahorita defiende del D&D de la vieja escuela porque eso fue lo que conocieron. Hay gente que solo conoce D&D a partir de los streams y los podcasts, que honestamente y para todos los que están allá afuera es muy diferente. Es muy diferente crear una historia con la idea de que más personas lo van a ver que la historia que tú puedes Sí. crear en casa. Ujú. Entonces, ajá, hay que aclarar ese tipo de expectativas. Entonces, hay muchas más personas que tienen una opinión en lo que está sucediendo en el juego. Entonces, hoy en día, por ejemplo, y probablemente sea el efecto de la sociedad en la que vivimos, pero hay mucha gente realmente ofendida. Y digo realmente, aunque ese es el tipo de ofendido que no debería existir, pero ofendida por algunas de las decisiones que se toman al momento de sacar razas o personajes Sí. o Ujú. decisiones. Entonces, ya hay una comunidad muy vocal con muchas opiniones. Entonces llegamos a este punto donde, por ejemplo, ahora que salió la versión del 2024, tuvimos la situación de que qué rollo que los orcos parecen mexicanos. Y gente ofendida, o sea, gente que se ofendió para defender a los mexicanos y nosotros los mexicanos bien casuales porque nunca nos afecta nada. Sí. Pero tenemos ese tipo de situaciones donde ya hay muchas personas que están pues digo, y es entendible que le hayan invertido tanto tiempo o dinero que ya sientan que tienen algún tipo de control o opinión acerca de lo que está sucediendo. Es como dice un compa, es un happy problem. Es como, hay tantas gentes jugando y tenemos tantas opiniones encontradas que no hay un punto medio en el que sentarnos. Entonces hay bastantes comunidades dentro de la misma comunidad. Es decir, Ujú. tanto es que muchas personas logran vivir de esto. No sé si muchas personas, pero hay una porción del mundo que en distintas partes está viviendo de esto y está teniendo sus mesas grabadas, está transmitiendo sus campañas, están juntándose para crear. Al final de cuentas, los role-playing games como D&D son juegos que crean comunidad, no solamente con las personas ahora que están en tu mesa, sino con personas alrededor del globo. Ese es un punto muy importante. Hace 30 años, ni la esperanza de poder jugar con alguien al otro lado del Ah, mundo. exacto. Yo empecé jugando en línea. Mis primeras campañas se jugaron por Zoom. Mi primera sesión también la jugué por Zoom, pero afortunadamente ya no siguió. Luego les contaré esa historia. Y después jugué en una convención en Ciudad de México y después ya me metí de lleno a jugar solamente físico, ¿no? Digo, por otro lado, nos lleva a este punto en el que prácticamente cualquier persona va a encontrar alguien con quien jugar. O sea, yo lo he notado Ujú. en grupos de D&D donde de repente reclutan de que, oye, queremos jugar nada más mujeres. Y ofendas el que quiera, pero es útil, es bueno el decir yo quiero esto y lo puedo conseguir. He visto grupos donde que, oye, ¿sabes qué? Solo gente de la comunidad LGBTQ+, y Ujú. etcétera. No. Entonces, el hecho de que ya existan ese tipo de comunidades, y tal vez no nos vayamos a algo tan político, pero por ejemplo, hoy en día ya tenemos de que grupos que quieren simular lo que ven en los streams y entonces se compran miniaturas, se compran terreno, empiezan a invertir en estas construcciones masivas y ya tienen una casa pequeña en la que pueden meter a sus minis. Y también está ese grupo de personas que no quiere o no puede invertir en ese tipo de cosas y entonces se sientan a platicarlo y no hay un solo mini en la mesa, no hay un mapa y se juega en lo que llamamos el teatro de la mente. Ujú. Entonces,
A mí personalmente me gusta tener minis, me gusta tener algo visual, me gusta evitar las preguntas de ¿dónde estoy parado en medio de combate? Y poder demostrar qué está pasando en el combate. Pero me gusta también el teatro de la mente, entonces está padre que ya haya oportunidad de encontrar ese grupo que pueda jugar de la manera que a ti te gusta jugar. Tal vez sea difícil, y especialmente si eres una persona muy picky, pero existe, ya hay suficiente gente allá afuera. Hay suficiente gente afuera y por lo tanto hay también comunidades grandes que están al tanto de lo que sucede. A algunos no les importa, pero a mucha gente le importa lo que pasa como las noticias de D&D. Se emocionan cuando salen libros, se emocionan cuando salen nuevas especies. Todo el tiempo están compartiendo y creando para compartir en internet o entre sus amigos como nuevas especies, nuevos efectos, cosas homebrew, cosas como que descubrieron de libros anteriores que a lo mejor no han sido compartidas. Y es la fortuna de que más o menos, es otro pequeño pedazo de historia, más o menos por los 2000 en tercera edición si no estoy mal, comenzó lo que es el Open Game License o que es o la conocida OGL, que permite que cualquiera pueda tomar el SDR, el sistema de referencia de documentos, para crear sus propios libros o personajes o razas o especies o inclusive juegos basados en D&D. Eh, Hace como 2 años más o menos también comenzó como este problema de la OGL porque Wizards of the Coast, probablemente por culpa de Hasbro, quiso cerrar el OGL con la nueva edición de 2024 y registrar todo bajo un sistema de derechos cerrados. Significa que tú ya no ibas a poder crear nada sin pagarle a Wizards of the Coast una comisión. Y eso iba a arruinar el trabajo de cientos de miles de personas, sin exagerar. Porque comunidades como Roll20, mesas roleras, propio Critical Role, propio Dimension 20, ya no iban a poder jugar D&D ni compartir sus cosas que ellos creaban para el juego sin tener que pagarle regalías a Wizards of the Coast. Obviamente fue un detallazo, todo el mundo se empezó a pelear contra Wizards of the Coast, contra Hasbro, empezaron a decir que eso no era posible, que iban a inventar sus propios juegos y la gente empezó a querer mudarse de D&D a otros juegos. Uh-huh. Y de ahí nacieron otros más, ¿no? O sea, otros tipos de juegos de rol que también iban a tener una Open Game License. Entre ellos Daggerheart, por ejemplo. Yo no creo que haya sido coincidencia que haya pasado lo de la OGL y como 3 meses después anunciasen que iban a hacer su propio juego de rol. Uh-huh. Para nada creo que haya sido coincidencia. Sí, y algunos juegos de rol que ya existían agarraron mucha fuerza. Pathfinder se puso muy fuerte, fuerza. sí. Uh-huh. Hay una campaña llamada The Glass Cannon que yo no conocía. Está también en Estados Unidos. Ellos han jugado en físico y han jugado campañas virtuales. Y ellos juegan casi exclusivamente Pathfinder. Casi exclusivamente porque se han jugado D&D y otros juegos de rol. Y yo los conocí después del tema de la Open Game License porque empezaron a decir que se iban a mudar a Pathfinder mucha gente. Porque Pathfinder tiene su Open Game License. Está abierto. Y de ahí empezaron a abrir otros streams jugando otros juegos de rol y otros sistemas que no hubiese sucedido de pronto si no hubiese habido toda esta comunidad que está constantemente activa en el mundo del rol. Entonces, el mundo actual de los juegos de rol es amplio y extenso y abierto para todos. Yo creo que los juegos de rol son un tipo de juegos en el que si no te gusta el combate, si no te gusta ese tipo de historia, si no te gusta tal cosa, tú puedes encontrar un juego de rol que se te acomode a ti y tu sistema, y eso pienso que es global. O sea, creo que no hay nadie en el mundo que diga si le presentas el juego de rol perfecto para ellos, no van a encontrar con quién jugar. Wow. Yo creo. A lo mejor si hay alguien que dice, no, al chile no me gusta el juego de rol. Puede ser, pero yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar ese sistema de rol que se le acomoda. Entonces, ahorita creo que estamos en el mejor momento para jugar Dungeons and Dragons y juegos de rol que hemos estado en la historia de los juegos de rol. O sea, la accesibilidad ahorita y la cantidad de gente en la comunidad que está dispuesta a recibir y a guiar a nuevos jugadores es impresionante. Entonces, todo esto para platicar de cómo está D&D en el 2026 actualmente. ¿Qué crees tú, Dave, que vaya a pasar con D&D
y los juegos de rol en un futuro no muy lejano. Creo que vamos a terminar invocando a Vecna sin querer en el mundo real y vamos a... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué crees que vaya a suceder con D&D? Pienso... O sea, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que Hasbro y, bueno, Wizards of the Coast, probablemente por culpa de Hasbro, se está decidiendo mover todo a digital. O sea, hoy en día empujan Odio. muchísimo la plataforma de D&D Beyond, que en mi opinión es una muy buena herramienta, pero no estoy de acuerdo en que intenten monopolizar a que todo sea en digital. Yo odio D&D Beyond. Pero la razón es porque no tengo dinero. O sea, creo que si tuviese dinero y pudiese comprar todos los libros que hay en D&D Beyond, probablemente me gustaría más porque podría compartirlo con mis jugadores. El problema es que la mayoría de las aplicaciones, y está perfectamente porque hay gente que tiene que vivir de eso, tiene a los libros de D&D y otros juegos de rol bajo un paywall. Y la fortuna de que exista el internet y la piratería, y no debería decir esto porque se supone que estamos creando contenido, es que tienes la oportunidad de jugar estos juegos de rol primero, primero de una manera que se te acomode, es decir, tomando las reglas que a ti te gusten y desechando las que no. Y segundo, de una manera lo más accesible posible para tu situación. Si tienes la posibilidad de comprarte todas las minis y todos los libros y tener todas las aplicaciones, entonces lo haces. Si no tienes la posibilidad, utilizas minis de miniatura y te buscas el SDR, que debe estar abierto en internet, y juegas en base a eso. Entonces, yo creo que si bien van a existir como esta brecha entre el papel y lo digital, va a haber gente que va a seguir apoyando las dos de manera abierta. No creo que el mundo se convierta solamente en el mundo digital. Siempre va a haber, y eso se ha notado también en el mundo de la imprenta, todo el mundo creía que ya no iban a haber libros impresos y se están imprimiendo más libros que nunca. Uh-huh. Entonces todo el mundo pensaba que el ebook iba a reemplazar a los libros y todo el mundo está comprando los dos en cantidades exageradas. Entonces, pienso que el mundo sí se está cambiando a bastantes digitales, sobre todo en sistemas que la gente no puede adquirir. Por ejemplo, a mí me llegó Daggerheart digital antes de tenerlo en físico, pero el digital es una manera de transmitirlo a papel. Entonces creo que esta simbiosis de las dos es como el futuro, ¿no? Gente que juega en papel, gente que juega en digital, de la manera que más se le acomode. Ok, y viendo la dirección en la que ha ido Dungeons & Dragons en los últimos años, ¿tú crees? Porque primero estamos de acuerdo en que esa no va a ser la última edición, ¿verdad? Esto que hicieron en el 2024 no va a ser la última edición. ¿Ah, no? No sé. No. Yo pensé que estaríamos de acuerdo en eso. No sé. Pero yo creo que no va a ser la última edición. No tengo idea. No sé. O sea, sé que he escuchado que la intención de ellos es que ya sea, o sea, lo último y ya después va a haber ajustes, pero especialmente porque es una compañía y porque al final del día venden y vale la pena tener algo que vender y tener otros sourcebooks probablemente sea una buena idea. Yo creo que va a haber otra edición. Ahora, creo que la siguiente edición, y esto, si en un futuro lo sucede, por favor, vengan y digan que yo lo dije primero. Creo que la siguiente edición va a ser algo como quinta edición para cuarta. O sea, básicamente, creo que intentaron simplificar tanto la 2024 que la siguiente versión va a ser un empuje en la otra dirección, un poquito más hacia tácticas, wargames y meterle un poquito más de, vamos a decir, carne a las mecánicas. Y entonces vamos a llegar a este punto donde va a haber otra dualidad entre cuál es mejor. Porque la verdad es que hoy en día, en mi opinión, tenemos ya una manera óptima de jugar prácticamente cualquier clase. Entonces creo que una de las cosas que van a meter después va a ser una manera de meterle más nuance, más complicación a eso. No estoy seguro, puede que ya sea la última, pero creo que en el intento de simplificar tanto, se van a dar cuenta de que a la gente le gusta o la gente extraña el tener un poquito más de
complejidad y táctica. Yo creo que el sistema de D&D, no creo que vaya a morir D&D para nada, pero se va a volver un poquito más, todavía más narrativo que complejo, porque la cantidad de contenido que ha estado saliendo en los últimos 10 años, 10 años es poco si te pones a pensarlo, es mucho en una perspectiva, pero es muy poco. Y conforme la gente se acerca más a... Eso fue el final de Stranger Things, que duró 10 años. Critical Role está en este momento en su mejor momento. Dimension 20 está agarrando mucho más fuerza, no solamente en Estados Unidos, sino de manera internacional. Y otros podcasts, te digo, del Wood Creek y demás que salieron y tuvieron bastante conocimiento. La gente se está enfocando mucho más en la narratividad que en la efectividad técnica. Entonces creo que D&D va a evolucionar a un aspecto más narrativo en las siguientes ediciones. Con decirte, el libro de Daggerheart no tiene una sola tabla. No hay una sola tabla que te enseñe el libro de Daggerheart como tal. Todo es texto y bullet points y ilustración. Y de esa manera se puede jugar. A mí sí me gustan las tablas, pero creo que la forma en la que van a crear las siguientes ediciones va a ser más narrativa. No sé si para bien o para mal. Pienso que quinta edición está muy bien equilibrado en ese sentido, como tienes la oportunidad de jugar lo que quieras y como quieras, cualquier campaña y cualquier aventura. Pero la cantidad de veces que he pedido un check de medicina es contado, ¿sabes? Entonces, más simplificación creo que va a haber, no creo que sea necesaria tampoco, pero eso es lo que yo pienso. Nice. Y bueno, para cerrar, si alguien te dice, Dave, quiero empezar a jugar D&D mañana, ¿qué versión le recomendarías que agarrara? Advanced D&D, cerramos. Excelente, vámonos. Quinta edición 2024. O sea, oh, wow, pensé que ibas a decir 2014. No, la razón es porque al final de cuentas todo el mundo está jugando con la nueva. No todo el mundo, pero los streams más recientes están jugando con la nueva. Entonces yo no te puedo decir, aprende a jugar viendo Critical Role, viendo una campaña de 2014 de Vox Machina. Aprende a jugar viendo Dimension 20 en esta campaña que salió hace 5 años. Yo te voy a recomendar usualmente la más reciente. Y si es específicamente D&D, te voy a recomendar, entra a ver la nueva campaña de Critical Role, entra a ver la nueva campaña de Dimension 20, entra a ver el nuevo podcast de NADPod. Y la mayoría están jugando con 2024, entonces va a ser mucho más fácil que te dé algo que está pasando en este mundo con la situación actual, a que te vaya a enviar a un juego y un stream con chistes locales a lo mejor de 2014-2015. Entonces, siempre voy a recomendar lo nuevo, 2024. Y ya con cada mesa, si alguien viene conmigo y me acerca, oye, ¿me enseñas a jugar? Te voy a dar las opciones. ¿Quieres jugar D&D? ¿Quieres jugar Daggerheart? ¿Quieres jugar 2024? ¿Quieres jugar Kids on Bikes? Y ahí es donde ya puedo yo controlarlo, porque yo soy tu Dungeon Master. Si alguien me pregunta, quiero empezar a jugar, pero no contigo, siempre voy a recomendar 2024. Wow. Muy bien, entonces estamos de acuerdo. Porque yo diría 2024 más que nada por el hecho de que sí, sigue uniéndose gente. Si sigue entrando gente, va a ser porque escuche las cosas que están sucediendo ahorita. Entonces, sí, porque ahorita me siento más cómodo corriendo una campaña con las reglas de 2014. Si yo eligiera a alguien y juega 2014 y después quiere jugar con otras personas, probablemente las otras personas estén jugando 2024. Y ya me pasó con algunas personas que jugamos una mesa y cuando quisieron jugar otra, me hablaron para decirme, oye, las reglas son diferentes. Y en ese momento me di cuenta de que, bueno, entonces probablemente fue mi error en causar esta controversia, en causar este conflicto entre lo que jugaron conmigo y lo que ahora van a estar jugando. Entonces yo creo que por el futuro cercano, 2024, y cuando cambie, probablemente la que cambie. Creo que D&D ha ido mejorando, por lo menos en el aspecto de accesibilidad. Entonces, si eso es lo que creo, mejor juega lo que es más accesible ahorita.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que jugar lo que se va actualizando. Por una razón se actualiza. O Ujú. sea, y ya particularmente ya puedes jugar lo que quieras, ¿no? Es la ventaja de estos juegos. Y creo que es todo por ahora, ¿no? Un podcast largo. Eso es todo. Sí, creo que se fue un poquito largo, pero realmente queremos platicar de cómo está Dungeons and Dragons ahorita, que ya estamos en el 2026, ya se está acabando el primer mes del 2026. Wow. Entonces, a todos los que se están uniendo a jugar Dungeons and Dragons después del final de Stranger Things, o porque están enterados de que Critical Role, o Vox Machina, o Mighty Nine, o todas las cosas que están saliendo Ah, Mighty ahorita. Nine, sí es cierto. eh, Tales of Wood Creek, Worlds Beyond Numbers. Hay tantas cosas que están saliendo También en ahorita. español. Entonces, Vamos a traer recomendaciones de streams y programas en español. Tenemos que. las tendré que buscar. Pero hay tantas cosas ahorita que si se están uniendo, ya tienen ahorita un crash course de D&D, de cómo ha sido a lo largo de los años, de dónde estamos parados y probablemente de lo que viene en un futuro. Así que, pues, vayan a jugar D&D, busquen a un grupo, busquen a un DM, vayan a su tienda de juegos cercana de confianza y pregunten quién está jugando Dungeons and Dragons. Ese es el mejor momento para jugar y yo creo que todo el mundo debería jugar Dungeons and Dragons por lo menos una vez en su vida. Muy bien, pues entonces nos vemos la siguiente semana. ¿De qué vamos a hablar? Todavía no lo sé. Me gustaría que habláramos de jugadores, de tipos de jugador, más bien. Oh, eso está padre, tipos de jugadores me Ujú. gusta. Y para los que no saben, tenemos redes sociales, tenemos un Discord que también pueden ir y ahí podemos platicar de qué les gustaría escuchar a ustedes, de qué les gustaría que platicáramos en un podcast en un futuro. Así que si búsquenlo en nuestras redes sociales, compartan esto con sus amigos, especialmente si es alguien que quiere aprender de D&D y quiere este crash course en cómo está D&D en el 2026, compártanlo. Y pues nada, cerramos el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.